cualquiera que tenga algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Yo tengo un comentario y una pregunta. Me pareció bastante interesante el video, porque explicó muy bien. Sin embargo, no entendí, creo que era de Lev Vygotsky, en el ámbito social, tal vez que si me podrían ampliar un poquito esa parte que no me quedó muy clara. Bueno, la teoría de Lev Vygotsky plantea que, digamos, el aprendizaje es un aprendizaje social. Esto quiere decir de que el estudiante, aparte de, bueno, el estudiante va a estar involucrado socialmente, ya sea con los compañeros, en este caso, al realizar algún trabajo en equipo, y también va a tener un acompañamiento de parte del profesor. Bueno, y que también tiene mucho que ver con la cultura y el entorno social en el aprendizaje, como que una persona de Asia no va a aprender igual que una persona de Latinoamérica. Gracias, como que entonces el entorno social va a depender mucho de dónde es la persona. Exactamente. Gracias. Algo que me gustaría agregar a la compañera es que este señor Lev Vygotsky tiene un aporte muy importante, ¿verdad? Y se llama zona de desarrollo próximo. Esto se refiere a la diferencia del nivel de los logros actuales que tiene el sujeto, es lo que usted sabe hasta ahorita, ¿verdad? En comparación con lo que puede llegar a alcanzar con la ayuda de otro sujeto. Esto es como, por ejemplo, cuando nos exponemos a compartir con los profesores y los compañeros, podemos ampliar esa zona de la que él habla. Gracias. Con mucho gusto. Yasmín, adelante, con mucho gusto. Sí, bueno, yo les quería preguntar sobre la parte de los beneficios, que entre los beneficios que ustedes nos mencionan, dice que el constructivismo se adapta a las necesidades de información del alumno. Tal vez con respecto a ese beneficio, si me podrían ampliar un poquito más. ¿Me lo puedes repetir, Jazz, porfa? Sí, en la parte de los beneficios de los beneficios del constructivismo, ustedes mencionan que el tercer beneficio es que se adapta a las necesidades de información del alumno, de cada alumno. Entonces, tal vez sí me podrían ampliar un poquito sobre eso. Bueno, lo que pasa es que, como el profesor antes nos explicaba, cada persona aprende de manera diferente, ¿verdad? Entonces, en el constructivismo, por ejemplo, el profesor trata de aplicar alguna herramienta que a este alumno le funcione, ¿verdad? Entonces, creo que como a eso se refiere, que se adapta a lo que el alumno necesita, le da las herramientas que él necesita para que construya su propio conocimiento. Sí, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Jacqueline. Sí, me gustó muchísimo el video, estuvo muy bonito. Y les quería preguntar, mencionan de los dos procesos del constructivismo, tal vez es que no entendí completamente el de acomodación, entonces tal vez si también me pueden ampliar un poquito de ese. Bueno, la acomodación es la modificación de los esquemas previos para interiorizarlo, lo que se acaba de aprender. Esto quiere decir, digamos, que tal vez usted tiene un conocimiento de algo, pero el profesor lo que hace es como reafirmar lo que usted sabe o modificarlo. Muchísimas gracias.
Dani iba a aportar algo al respecto. No, profe, lo mismo que Katy, que yo, bueno, lo que yo entendí es como, tal vez como uno acomoda esas ideas. No sé si ya le quedó claro a Jacqueline. Sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta a las compañeras? Ok. Ok, yo sí quería preguntarles en forma general si alguna de ustedes o ustedes pueden darme una definición en sus propias palabras de qué es constructivismo. Tal vez pueda yo, profe. Adelante, por favor, Maylin. Ok, bueno, yo lo voy a hablar desde mi experiencia con la investigación. El constructivismo, de mi parte, lo veo como un aprendizaje, como se decía anteriormente, muy subjetivo, en la que el profesor tiene el rol como de apoyo que le brinda las herramientas al estudiante para que él capte esa información, ese conocimiento de la forma en como él lo perciba, de una forma muy libre, muy subjetiva, en la que él va creando esquemas de conocimientos de esa materia con conocimientos o experiencias previas que el estudiante ha tenido. Entonces, sí, sería como un aprendizaje muy, muy flexible en la que el estudiante puede tomar la decisión de qué forma quiere captar esa información. Entonces, sí, yo lo veo básicamente así, el constructivismo. Ok, gracias, Maylin. Ok. De paso, muy bien la forma como lo resume y en este caso lo ejemplifica. Dentro de las desventajas que ustedes dijeron que una de las desventajas es que el proceso se hace más lento. Sin embargo, hay una característica que dice que el aprendizaje en el constructivismo es más dinámico, es más activo, es más participativo. Entonces, como que entramos en una contradicción. Entonces, quería, por favor, que ustedes les explicaran a sus compañeros por qué dentro de las desventajas ustedes dicen que el proceso se hace más lento. Yo quería aportar un poco, por ejemplo, en el caso, digamos, en el ejemplo que vimos ahora, a la compañera Paula, creo que fue eh, algo que ella no había utilizado, era trabajar con los pictogramas en imágenes, ¿verdad? Entonces, para ella fue un poco más lento esa parte del aprendizaje, ¿verdad? A mi pensar, creo que a ella, digamos, se le dio la herramienta y demás para trabajar, pero siempre le costó esa parte, entonces duró un poco más a la hora de implementarlo. Me imagino que ella tuvo que haber buscado un poco más de información, de ver cómo era, cómo funcionaba y cómo debía de hacerlo. Entonces, creo que una desventaja sería eso. Ok. Bien. Gracias, Ginette. Muy amable. Vamos entonces a tratar de complementar, como les dije al principio, algunos de los elementos que creo que son oportunos recalcar. En algunos casos, pues obviamente vamos a volver a hacer mención de algunas de las cosas que las compañeras dijeron. Y por favor, pregunten, si tienen que preguntar.
Primero que nada, el constructivismo es una teoría de aprendizaje, ¿ok? O corriente pedagógica. Y tenemos que reconocer que en él, el principal actor, ¿quién es? El alumno. Él es Ok, correcto. En donde el principal actor es el alumno. Profe, ¿Sí? o sea, no sé cómo formular la pregunta, pero ¿qué pasa cuando el alumno no le interesa? O sea, cuando simplemente no le interesa aprender. ¿Cómo se guía desde ese, o sea, cómo se encamina? Aquí hay una situación interesante, ¿verdad? Que es parte de que estamos hablando de un proceso formal de enseñanza y aprendizaje. Cuando estamos hablando de eso, un elemento fundamental de cualquier proceso es la parte evaluativa. Y dentro de ello, ante una situación como la que usted está diciendo, que es la peor de los casos, ¿verdad? Obviamente ese alumno no va a responder a los parámetros mínimos de ese proceso evaluativo. Y cuando hablo de proceso evaluativo no estoy hablando de cualitativo ni cuantitativos, ¿verdad? No estoy diciendo uno de los dos. Pero en cualquiera de los dos hay un mínimo que tiene que alcanzar el alumno. ¿Qué va a pasar entonces, Adriana? Deme usted la respuesta. De ahí pues se queda, pero Simplemente eso Pero es todo. es que yo lo veo desde cómo lo podemos aplicar a Biblio. Entonces, digamos, si hay alguien que no le interesa, uno cómo lo guía o uno simplemente... Ok, vamos a partir de un principio muy importante también dentro de nuestra realidad en la biblioteca. ¿Quién va a llegar a la biblioteca? Va a llegar el usuario que tiene una necesidad. Ahora, está dentro de su rol como profesional que va a brindar el servicio, tratar de darle a él, sí, a él, a la persona, la satisfacción de su necesidad de la forma más oportuna, asertiva, eficaz posible. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que vas en busca de otro tipo de necesidad, que no sea simplemente la búsqueda de una información, sino de encontrar un espacio de ocio en el cual pueda simplemente gozar de alguna alternativa para ese tiempo específico, está dentro de su creatividad ofrecerle una gama de opciones en las cuales esa persona trate de encontrar su zona de confort más oportuna. Es muy difícil cuando nos enfrentamos a personas que sean escépticas, que sean personas desinteresadas, que sean personas desanimadas, que sean personas contrarias a lo que uno pretende. Bueno, yo creo que solamente la práctica y la situación específica del momento le va a poder dar a usted la posibilidad de quizá brindarle lo que humanamente usted pueda, Adriana. En el peor de los casos, si llegó a Ademar y Ademar definitivamente no le interesa nada de lo que usted le ofrece, de, yo como profesional buscaría dentro de mis mismos compañeros alguna alternativa de idea que ellos me puedan brindar para tratar de acercarme de la forma, en ese caso, más reducida posible a darle un poquito por lo menos de, de estabilidad y de confort, vuelvo a insistir en ese concepto, a la persona que llegó. Pero sí, siempre eso es una situación muy difícil, Adriana. Vamos a tomar y a toparnos con todo tipo de personas. Pero vuelvo a insistir, creo que el hecho de que alguien llegue a la biblioteca es porque va en busca de una necesidad.
y no a simplemente llegar por llegar. No sé, Adriana, si les respondí a su No, sí, sí me respondió a la pregunta, pero es que esa es una duda que he tenido como desde que empezamos a ver estos tipos de aprendizajes que son como más de que el estudiante, de que la persona sea la que se interese y no que uno, o sea, uno la guía, pero es en base a los intereses, pero cuando no hay como algo que los califique, entonces muchas personas no tienen como esa motivación para aprender. Hay una situación que es parte de la formación de las personas, ¿verdad? Cuando dentro del proceso educativo hay algo que no se califica, se denomina formativo, ¿ok? La parte formativa precisamente son valores, ¿verdad? Todas las habilidades blandas que eventualmente uno puede proponer dentro del desarrollo del proceso. Y en esa situación, el tiempo, la madurez de la persona es la que le va a dar a ese individuo específico, al ejemplo que usted está dando, la, la atención o el interés por alguna situación específica. Va a haber algo dentro de todo que le llame mayor interés. Y entonces está en usted como docente, en usted como profesional, tratar de capturar y captar de ese individuo cuál es el área que le llama más la atención, para poder eventualmente darle en el punto, diríamos, ¿verdad? Y provocarle interés, una reacción diferente a la que normalmente tiene. Pero eso es un proceso que quizá implique no una respuesta de forma inmediata, sino a mediano o largo plazo. Porque ahí entra mucho en juego la individualidad, ¿verdad? Y lamentablemente esa persona va a chocar. Y si ya pasamos a la otra parte, la cualitativa, pues como usted dijo, simple y sencillamente dentro de un proceso ya formal de aprendizaje, va a tener un resultado desfavorable para él. Y si estamos hablando de lo otro, pues sí, de igual forma. Eso es como el mal cliente que llega a la tienda o a un servicio cualquiera que sea. Va probablemente a tener una respuesta igual de contraria a su misma forma de ser. Sí, probablemente va a salir más desinteresado y más bravo de cómo llegó eventualmente. Pero es parte de. Y lamentablemente existen esas personas, pero por dicha no son la mayoría. Ajá, ¿de acuerdo, Adriana? Sí, profe, está bien. Ok, la experiencia nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder Aprender. no solamente aprender, sino tratar a esas personas. Sí, muy bien. Eso es como lo que yo decía al principio de la clase de hoy, cuando yo, de una forma formativa, ¿sí? Y cortés, saludo a todos. Simple y sencillamente, si no tengo respuesta, no importa, sigo saludando. Algún día, aunque sea por una cuestión de, de incomodidad, me van a responder. ¿Ok? Eso es un ejemplo claro de esa práctica de formativa en la cual todos estamos. Pero hay principios o valores. Y ahí entra Vygotsky. ¿Por qué? Porque dentro de la construcción social hay un elemento fundamental que es el hogar. Y si en el hogar ni siquiera tienen la más mínima norma de cortesía de desearse un buenos días, pues entonces vamos a entender que esa persona dentro de una situación social no va a responder con buenos días. ¿Por qué? Porque el entorno le ha dado ese desarrollo y esa cultura.
Pero tal vez, vuelvo a insistir, como el entorno y la sociedad es más grande que simplemente el hogar, en algún momento determinado, cuando se encuentre con una situación laboral, por ejemplo, ya va a verse en la necesidad, cuando su jefe le salude, de responderle. ¿Por qué? Porque le aseguro que no se va a quedar callado o callada. ¿De acuerdo? Pero entonces entra en el dinamismo y ya se va a dar cuenta que no es simplemente una cuestión de joder, sino es una cuestión de simplemente convivencia. Ajá. Eso es parte de lo que Vygotsky nos dice y es parte de ese constructivismo social. Bien, entonces retomando lo que les estaba diciendo, estamos en un proceso, el constructivismo, que dije hace un momento y que las compañeras caracterizaron de forma oportuna, dinámico, activo, participativo, ¿sí? En donde el alumno construye su propio aprendizaje. Pero esa construcción lo hace a través del acompañamiento del docente, quien está jugando un papel de mediador o de guía o de facilitador. ¿Y cómo hace para jugar ese papel? Preparando las herramientas. Y cuando yo hablo de herramientas, estamos hablando de toda la parte didáctica, ¿verdad? De toda la mediación pedagógica para que el alumno construya su aprendizaje. Obviamente para el docente, todo eso implica, y ahí es la respuesta que Ginette oportunamente dio su aporte de forma apropiada, es el momento en que el proceso se hace lento. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que cumplir, obviamente, con toda una planeación, ¿verdad? En aras de poder dar al alumno los medios oportunos para que éste alcance su aprendizaje. ¿Eso qué implica? Una constante modificación. ¿Ok? Yo llego y les planeo una actividad y quizá no tengo la respuesta oportuna. Bueno, entonces tengo que hacer mi evaluación para ver en qué falló dentro del objetivo que yo quería cumplir. Si lo alcanzo, pues en buena hora. Y si no lo alcanzo, entonces replanteo o busco otra alternativa. En algunos momentos no se logra el objetivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? De volver sobre la marcha y volver a hacer otra actividad en la cual ojalá sí se pueda alcanzar lo que se deseaba, como es parte de ese proceso y ese acompañamiento que tiene que ser permanente. Como les decía, todo el constructivismo tiene su fundamento teórico en el cognoscitivismo. Y ya hoy hace 8 vimos que cuando estamos hablando del cognoscitivismo, estamos hablando de la forma en la cual las personas pueden mentalmente desarrollar todo su proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la principal diferencia que yo podría establecer entre el cognoscitivismo y el constructivismo? La principal es que para el cognoscitivismo, el alumno integra todo su conocimiento, todo su aprendizaje a partir de la estructura del pensamiento. Para el constructivismo, además de eso, además de que integra todo su aprendizaje a través de la estructura de su pensamiento, lo hace con una interpretación propia, de acuerdo a lo que ha vivido, dándole un significado.
¿Quedó claro esa diferencia? Ellas nos hacen mención de dos pensadores. Ellas centraron su investigación y su trabajo en Piaget y en Vygotsky. Sin embargo, yo también quiero incorporar a Ausubel o Ausubel, que hoy hace 8 también lo mencionamos. ¿Ok? Él también tiene un papel preponderante. Hay más, por supuesto, hay más pensadores, pero ellos tres vamos a decir que son los principales. Repaso rápidamente a Piaget. En Piaget vamos a denominarlo el constructivismo genético. Las compañeras nos lo mencionaron como constructivismo psicológico. Pero nosotros vamos entonces a darle esa denominación, constructivismo genético. Y en él lo principal es las 4 etapas del desarrollo. ¿Ok? Y si estamos hablando de 4 etapas del desarrollo, es que estamos hablando efectivamente de la epistemología genética. Cada etapa se desarrolla en cada persona a su propio ritmo. Sin embargo, Piaget establece un estándar de etapas. La primera, la sensomotora. La segunda, la preoperacional. Claro. 4 etapas. La primera, sensomotora. La segunda, preoperacional. La tercera, operaciones concretas. Y la cuarta, operaciones formales. Y aquí reitero lo que las compañeras dijeron. Dentro de esas 4 etapas vamos a tener 2 procesos cognitivos fundamentales. El primero, la asimilación. Y el segundo, la acomodación. Ya hoy a 8 hablamos al respecto y de igual forma las compañeras hoy lo reiteraron y lo explicaron hace un momento también Vygotsky. En Vygotsky se denomina constructivismo social. Y es efectivamente lo que en su momento Katy, Dani y Joylin explicaron de forma oportuna. No es más que el entorno social cuando hablamos de social, estamos hablando de la sociedad en todo su esplendor, ¿verdad? Cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo que somos sujetos sociales, ¿verdad? Todos nacimos de otra persona, es decir, dependemos de otra persona, desde nuestra concepción. Bueno, ahí ya dependimos de 2. Para el nacimiento propio dependimos de una. Para nuestro desarrollo seguiremos dependiendo de un entorno familiar, no importa cuántas personas, de un entorno comunal,
de un entorno social, de un entorno país, de un entorno continente, de un entorno global. Es decir, no estamos individualmente en el mundo. Entonces, hablamos de un entorno social y cultural. Y ahí es lo que Dani efectivamente expuso. No es lo mismo un oriental que un occidental. Es más, dentro de nuestro entorno más cercano, no es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo. No es lo mismo la relación que usted pueda tener o el aprendizaje que pueda tener en Heredia Centro que en Sarapiquí, aunque estemos hablando de la misma provincia. No es lo mismo, obviamente, si estamos en Nagam que si estamos en alguno de los puertos, aunque estemos en el mismo país. Pues con muchísimo más razón, no es lo mismo en el ejemplo que ella nos dio, estando en dos latitudes totalmente diferentes. Por eso es el entorno cultural. Entonces ambos, el entorno social y el cultural, son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Y Vygotsky dice que entonces es más importante lo social que lo biológico. Porque recuerden que Piaget nos dijo el constructivismo genético. Él nos hablaba específicamente de un desarrollo que tienen las personas, pero no nos metió la parte social. Vygotsky nos dice, pues sí, es fundamental, pero es más importante lo social que lo biológico. Y ahí, por favor, de igual forma, es relevante lo que nos hacía mención de la zona de desarrollo próximo, que hace mención Vygotsky, de la cual ya tuvimos la explicación respectiva. Y el tercero de ellos, Ausubel, así como suena, Ausubel, ¿de qué nos hablaba Ausubel? Del aprendizaje significativo. Correcto, del aprendizaje significativo. Y en este caso, como ya tenemos claro que es el aprendizaje significativo, vamos a hacer hincapié a dos dimensiones de las cuales él hace referencia. El aprendizaje por recepción, que es que la información se presenta en su forma final. Aprendizaje por recepción. La información se presenta en su forma final para que la incorpore en su estructura cognitiva. ¿Ok? Yo vengo y les hablo a ustedes hoy de constructivismo y les doy toda la teoría y les doy el significado y les doy las características, ventajas y desventajas. Ese sería el aprendizaje por recepción. Punto. Yo vine y se los di. El aprendizaje, la segunda dimensión, se llama el aprendizaje por descubrimiento. Y eso es que la información tiene que descubrirla para incorporarla en su estructura cognitiva. Repito, el aprendizaje por descubrimiento es que la información debe descubrirla para incorporarla en su estructura cognitiva. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo a partir del mismo anterior?
Bueno, yo pienso que que tal vez un ejemplo podría ser cuando las personas buscan en internet o cuando buscan recursos que no le den ya la materia en sí, sino que usted sea el ente que la busca. Ok, y por ejemplo, tomando como base el mismo que le di anteriormente. Tal vez, bueno, puede ser sí, en el caso de que nos dieran una presentación en PowerPoint, que tal vez sea un concepto, término, teoría o alguna materia que quiera repasar o reforzar, usted mismo puede ir a buscar esa información con los recursos que usted tiene. Ok, perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, yo les dije que por recepción yo vengo y les doy la clase de forma magistral y les doy todas las características y definiciones del constructivismo. Para el aprendizaje por descubrimiento, yo vengo y les digo, ok, gente, tienen una hora para que ustedes busquen y me den y expliquen qué es el constructivismo. Entonces usted va a tener de alguna forma que acomodarse buscando la información y estructurando su propio conocimiento. ¿Ok? Eso sería. Aquí hay... Profe, Perdón, sí, dígame, Joylin. sí, profe, tengo una duda. Por ejemplo, aquel día que usted nos puso a buscar el tesoro, usted nos dijo que era una actividad conductista, pero digamos, yo podría decir que aunque era conductista, el aprendizaje era por descubrimiento o no. Específicamente ese ejercicio no es por descubrimiento, porque ya ustedes tenían toda una teoría base a partir de la cual ustedes tenían una información previa. Pero aparte de ello, el objetivo de la actividad como tal era reforzar los conocimientos que ya los compañeros nos habían aportado, mmm, unido a lo que había podido compartir. Entonces no entra en juego como descubrimiento porque ya usted tenía una base. Si en este momento, Joylin, por ejemplo, yo vengo y les digo a ustedes que una de las energías que se están produciendo actualmente es a partir de plasma, entonces le digo a usted, cuénteme todo lo que usted sepa al respecto. ¿Algo sabe usted, Joylin, de la energía a partir de plasma? No, profesor. Ok, perfecto, entonces investigue. Usted no tiene un conocimiento más allá de lo que yo en este momento le estoy dando como referencia. Yo voy a decir que es parte del motor que está generando Franklin Chan con todo su equipo para una futura oportunidad de un viaje al planeta Marte. Es un tipo de energía pues que es muchísimo más potente que lo que existe actualmente y que lo que estaría provocando es, en teoría, porque todavía no está demostrado, que se pueda acortar el tiempo en hacer el posible viaje a Marte. ¿Ves? Entonces vamos a partir de un concepto del cual usted pueda tener alguna referencia, pero no tiene mayor información, y entonces yo llego y le digo a ustedes, ok, vamos hoy a trabajar acerca de lo que es la energía a partir del plasma y le doy las instrucciones. Averigüen, busquen, encuentren y denme la información dentro de un mes. ¿Le queda más claro, Joylin? Digamos, entonces por descubrimientos cuando yo no sé absolutamente nada, tengo que investigarlo todo. Cuando puede tener una base muy mínima o no sabe nada. Muy ligero. Sí, o no sabe nada. Ok, profe. Por descubrimiento fue que usted nos hablara hoy del constructivismo. Ok, profe.
Gracias. Usted tenía una pequeña referencia a partir de la exposición que hicieron los compañeros en la primera parte del curso, pero aparte de eso, tal vez tenía alguna experiencia personal, pero no estaba sustentado en una cuestión teórica como para decir usted, las clases que estamos recibiendo con el sistema educativo costarricense es constructivista. Hoy ya usted puede, debería poder, cualquiera de ustedes, sustentar que el sistema educativo costarricense está bajo un modelo pedagógico constructivista, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, a partir de Piaget, a partir de Vygotsky, a partir de Ausubel y a partir de la experiencia que hemos vivido. Destaco, y por favor, pregunta de examen. Cuando yo hablo que algo es significativo, no significa que es importante. Tengan cuidado con esa palabra, porque es diferente ser importante a ser significativo. Y para concluir, ¿cómo aprendemos? A ver, Andrea, ¿cómo aprendemos? Usted ha estado involucrada en un modelo constructivista, esencialmente, a través de toda su formación formal. Le estoy diciendo desde que usted entró a un pre-kinder o a un maternal, hasta el día de hoy, siempre ha tenido como principal sistema o como principal corriente pedagógica el constructivismo. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo ha aprendido? ¿Cómo aprendieron sus compañeros? A partir de todo lo que hemos visto, ¿cuál sería entonces la forma, como usted podría definirme en este momento, que se aprende en el constructivismo? De manera en que uno construya su propio conocimiento. ¿A partir de qué? Diría yo, a partir de la teoría que el profesor le da a uno. ¿Y sumándole qué? Sí, para que lo haga propio, para que lo haga, recuerde que usted me está diciendo, es mi propio aprendizaje. Ok, muy bien. Súmele algo, le falta una cosa, que si en eso no sería constructivista. El conocimiento previo que uno ya tiene. Claro, la experiencia. Correcto. Eso es. Entonces, pregunta de desarrollo. ¿Cómo aprendemos? Andrea les dio la respuesta. Cada uno responda. Por medio de la experiencia creada con una teoría o con un acompañamiento o con una guía que le ha dado el profesor, pero donde cada uno construye su propio aprendizaje de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su contexto. Obviamente ya esa pregunta ya no la voy a hacer en el examen, pero puedo darle vuelta. Andrea, si esa pregunta sale en el examen y usted no la responde, porque usted ya le sopló a todos. No, profe, muy injusto. Entonces, al haber soplado a todos, ya perdió los puntos. No, profe, qué injusticia. Bueno, ok. Hay una imagen de Jesucristo en la cruz. Y hay una leyenda que dice, ahora que usted dice que es injusto. Y entonces, al pie de la cruz dice, no fue justo, pero fue legal.
Así que a veces las cosas no son como queremos, pero legalmente son. Bueno, y según la ley, debía morir. Y murió en la cruz. Así que igual perdió los puntos. Ok, gente. Y hablando en serio, ¿alguna pregunta para terminar el tema? Algo que... Yo, Dígame, estimado Juan, bienvenido. profe, Bienvenido. es que Lo vine ahí de importante un fue que llegó. laboratorio. Lo importante. Entré como cuando el video estaba en 2 minutos, por eso no pude hablar ni nada. Ok, tranquilidad, no se preocupe. Y ya sabe Sí, usted del resto del mensaje. sí, de perder puntos y eso. No, es que a las chiquillas, perdón por no preguntarles, pero voy. Ay, es que no lo encuentro. Em, no, la verdad. Ah, porque es un poco, ustedes habían dicho en el video que era un poco complicado aplicar esto, pero no sabría por qué, la verdad, aplicar este modelo. Habían dicho en el video, pero no sé por qué. Pero vamos a ver, la palabra complicado no la utilizaron. No sé si fue que está usando usted un sinónimo más radical, pero complicado no. Habría que repasar bien lo que ellas nos compartieron, porque por lo menos Ok, yo no me acuerdo de ese concepto. Lo que sí en algún momento yo inclusive les hice mención, que tal vez lo que usted está en este momento confundiendo, es que es más lento. Y eso sí lo hablamos, de por qué era más lento. Pero, pero no sé si por ahí va. Lo que sí les recomiendo, Juan, sería tal vez buscar dentro del mismo video, cuál es específicamente el concepto al cual usted tiene duda para poder aclararlo, porque complicado no. Que lleva y que implica más trabajo, tal vez en ese sentido, para el docente. Sí, porque al principio les explicaba que el sistema no permite individualizar el trabajo. Si yo solo tuviera un alumno, pues sería muy fácil, pero tampoco sería lo apropiado. Un sistema totalmente individualizado no es el más apropiado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona a la cual yo estoy educando, entre comillas, va a ser un reflejo, por no decir un espejo de lo que yo pienso. Entonces, ¿qué criterios va a él a formarse diferentes? ¿Qué criticidad va a tener ante las cosas? Si es la palabra del profesor contra la de él. Entonces ahí el sistema es peligroso, ¿no? No es apropiado. Cuando el sistema nos tiene grupos pequeños, nos permite dar atención, ¿sí? Específica, por capacidades de cada quien, incluyendo al mismo profesor. Y cuando tenemos grupos tan grandes y tan heterogéneos como los que tenemos en el sistema educativo, pues lamentablemente hay algunos que no se les presta la atención que debieron haber tenido. Pero eso es parte de la complejidad de la misma sociedad y de la misma cultura y de la misma forma en que se llevan a cabo los procesos pedagógicos. Porque si no, estaríamos en una cultura extraña como la coreana del norte, en donde de ahí es muy complicado, ¿no? Y no vamos a entrar en detalles, pero que si no saben, busquen para que vean lo complejo que es. Ok, Juan, busca ah, y no, nos, busca y nos ok, pregunta, en el momento que tenga claro qué es, nos pregunta y con mucho gusto, si yo no puedo, las compañeras nos ayudan y vemos a ver. Joylin, ok. con mucho gusto.
Sí, profe, perdón. No, es que yo iba a decir que yo creo que Juan sí tiene razón, porque yo en una parte del video dije que aunque era un poco complicado implementarlo en las escuelas, colegios y universidades, habían herramientas que se podían aplicar, pero entonces yo estaba equivocada y es lo que usted dice, que no es complicado, pero sin embargo sí lleva un poquito más de preparación por parte del docente, pero sí sale en el video, pero es un error. Ok, ok, Juan. Entonces es eso, simple y sencillamente. Gracias, Joy. Muchas gracias, en serio. La complicación va en el tanto en cuanto requiere más trabajo. Ok, ok. Ok, No, muy bien, gracias. pero entonces voy a una parte fundamental y se la digo de forma subjetiva. Va a ser más complicado en tanto yo como profesor tenga vocación o no tenga vocación. ¿Ok? Se lo digo subjetivamente. Bueno, sí, eso influye demasiado a veces. Sí. Correcto. Fue muy feo. Sí, No. Ujú. sí, pero es la realidad. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario?